Veamos ahora la segunda clase de escurrimientos a superficie libre permanentes espacialmente variados. En esta clase vamos a ver cómo podemos caracterizar los perfiles líquidos en correspondencia con una derivación a partir de la ecuación general que obtuvimos en la clase pasada. La ecuación diferencial que obtuvimos para dH/ds la podemos resolver como hicimos en curvas de remanso con alguno de los métodos de cálculo y trabajando, discretizando nuestro dominio. Pero para eso debemos conocer la forma de la curva y cuáles son las condiciones de borde en los extremos. Y de la misma manera que hicimos con curvas de remanso, vamos a hacer un análisis conceptual a partir de la ecuación general. Lo único que en este caso va a corresponder a una derivación lateral. Pero para una derivación lateral, donde el de borde es de una cierta magnitud y la derivación lateral se desarrolla en un tramo relativamente corto de canal, la influencia del término que tiene en cuenta cómo varía el caudal a lo largo del recorrido es dominante frente a la diferencia entre las pendientes, entre la pendiente de fondo y la pendiente de la línea de energía. Es decir, que en estos casos este término es chico en relación al término que tiene en cuenta la variación del caudal. Entonces, si ese término es chico, podríamos despreciarlo en la ecuación general y tendríamos una ecuación general simplificada para el caso de la derivación lateral que podemos expresar de esta manera, donde lo que hicimos es solo despreciar el término I menos J estrella. El análisis conceptual, entonces, que vamos a hacer tiene que ver con ver cómo se comporta esta expresión y vamos a ver que el análisis va a ser diferente si el escurrimiento es subcrítico o supercrítico. Comencemos entonces con el análisis para escurrimientos subcríticos. Si tenemos un escurrimiento subcrítico, tanto aguas arriba como aguas abajo de la derivación, entonces podríamos tomar que también en correspondencia con el tramo de la derivación el escurrimiento es subcrítico. Y si entonces el escurrimiento es subcrítico en todo el tramo en correspondencia con la derivación en nuestro canal, podemos decir que el número de Froude va a ser menor que 1. Y si el número de Froude es menor que 1 en el denominador, vemos que 1 menos Froude cuadrado va a ser positivo. Entonces tenemos denominador positivo. Para el análisis del numerador, sabemos que en una derivación lateral vamos a tener una disminución del caudal con el recorrido. Entonces, la variación del caudal respecto de S en el canal es menor que 0. Y entonces el término menos Q sobre G por omega cuadrado por la variación del caudal respecto de S va a ser mayor que 0 porque tenemos el signo menos acá adelante y este término es negativo. Entonces menos por menos más, tenemos numerador positivo. Entonces en definitiva tenemos numerador positivo, denominador positivo. Entonces, cuando tenemos un escurrimiento subcrítico, en el tramo de canal en correspondencia con la derivación, vamos a tener que la variación de tirante respecto del recorrido es mayor que 0. ¿Y qué significa eso? Que la superficie libre gana tirante a lo largo del eje del canal. Es la verdad bastante raro. Tenemos que hay una disminución de caudal con el recorrido y la superficie libre va ganando tirante con el recorrido cuando tenemos un flujo subcrítico. ¿Cómo sería esto entonces en un esquema? Tenemos que hay una pérdida de caudal por esta derivación lateral y el tirante, habiendo un escurrimiento subcrítico, crece. Es decir, que dH/ds es mayor que 0. ¿Y cuál va a ser la condición de control en esta curva si nosotros tenemos un escurrimiento subcrítico? ¿La de aguas arriba o la de aguas abajo? Si el escurrimiento es subcrítico, la condición de control la vamos a tener aguas abajo. ¿Y en correspondencia con qué? Con el tirante uniforme que tenemos en el flujo de aguas abajo. Y este tirante uniforme va a corresponder al caudal una vez que se derivó una fracción del caudal que teníamos aguas arriba. Veamos
cómo sería el funcionamiento de esto, pero también del tramo de aguas abajo y del tramo de aguas arriba en un esquema a través de un perfil longitudinal de nuestro canal. Entonces nosotros tenemos un canal que tiene una pendiente de fondo constante, una geometría constante, es decir, que todas las secciones tienen la misma forma, y tenemos un escurrimiento subcrítico aguas arriba y un escurrimiento subcrítico aguas abajo. El tirante uniforme que corresponde al escurrimiento subcrítico de aguas arriba es mayor que el tirante uniforme que le corresponde al tirante subcrítico de aguas abajo, porque el caudal acá es menor que el caudal acá. Y como habíamos dicho, la condición de control para esta curva, para esta variación de la superficie libre, esta curva que caracteriza la variación de la superficie libre, va a estar dado por esta condición de aguas abajo. Entonces, el tirante de aguas abajo sabemos que va a ser coincidente con el tirante uniforme 2. En este gráfico también vemos que el tirante crítico también siempre se mantiene por debajo de los tirantes uniformes, y los tirantes críticos van cambiando a medida que cambia el caudal. En el tramo donde tenemos caudal constante aguas arriba, tenemos un único tirante crítico llamado H crítico 1, y en el tramo de aguas abajo, donde ya tenemos nuevamente un caudal uniforme, tendríamos un tirante crítico 2. Como hay una relación entre tirante crítico y caudal, el tirante crítico aguas abajo es más chico. Al haber definido que la condición de borde estaba de aguas abajo y que el tirante de aguas abajo era igual al tirante uniforme, evidentemente si tiene que haber un incremento del tirante con el recorrido, hacia aguas arriba vamos a tener cada vez un tirante más chico. En definitiva, el tirante en el extremo de aguas arriba de la derivación va a ser menor que el tirante en el extremo de aguas abajo de la derivación. Entonces ahora nos encontramos con un problema. ¿Cómo hacemos para vincular este tirante uniforme que tenemos acá aguas arriba con este tirante que tenemos en el extremo aguas arriba de la derivación? Evidentemente vamos a tener que tener una curva de remanso, y si esto es zona 3, esto es zona 2 y esto es zona 1, si uno tuviera que disminuir el tirante con el recorrido, una curva de remanso, ¿en qué zona pierde tirante con el recorrido? Justamente en zona 2. Entonces vamos a tener que tener una curva de remanso en débil pendiente en zona 2, es decir, una D2 que nos permita vincular ambos tirantes. Este entonces sería el esquema que adopta la superficie libre en correspondencia con una derivación lateral con un escurrimiento subcrítico. También podemos ver acá, les grafiqué la línea de energía total. Fíjense que la máxima pendiente de la línea de energía total se va a corresponder con el mínimo tirante. En todo el tramo de aguas arriba de la derivación, el caudal es el mismo, entonces a medida que tenemos menos tirante, la pendiente de la línea de energía total va a ser más grande. Entonces, en este lugar vamos a tener la máxima pendiente, y a medida que nos vamos yendo hacia aguas arriba, la pendiente de la línea de energía total va disminuyendo, y ya cuando el tirante se iguala, el tirante de la curva de remanso se iguala con el tirante uniforme, la línea de energía total va a ser la línea de energía que le corresponde al escurrimiento uniforme. Lo mismo tenemos aguas abajo. En todo el tramo aguas abajo, la línea de energía total se corresponde con la línea de energía del escurrimiento uniforme de aguas abajo, y entre esta línea de energía y la máxima que se tiene cuando tenemos el tirante mínimo, tiene que haber una variación gradual. Como son escurrimientos gradualmente variados, siempre la variación de la línea de energía tiene que ser gradual. Veamos qué pasa con los flujos supercríticos y derivación lateral del gasto. En estos casos, son flujos de alta velocidad. Las hipótesis de cálculo, esas de considerar que no hay separación del flujo, en realidad se alejan un poco de la realidad. Al hacer flujos de tan alta velocidad,
puede haber separación de flujo en correspondencia con la derivación, con ese vertedero lateral que tenemos, pero si bien en primera instancia no se cumplirían en forma estricta las hipótesis de cálculo, el análisis nos permite al menos comprender el funcionamiento, cómo es para el caso de escurrimientos supercríticos y cómo cambia respecto de lo que pasa en los flujos subcríticos. Y en este caso vamos a ver que el número de Froude es mayor que 1 y el denominador en nuestra ecuación general simplificada, porque acá nuevamente hemos despreciado el término I menos J estrella. Entonces, como decía, el denominador en esta expresión va a ser negativo. Pero como vimos antes, como hay una reducción gradual del gasto, la variación del gasto respecto de ese es menor que 0, hay un signo negativo acá, entonces me queda esto negativo, numerador positivo. Si el numerador es positivo, el denominador es negativo, nos va a dar que en correspondencia con la derivación, en el canal principal hay una variación del tirante con el recorrido tal que dH de S es menor que 0. Es decir, que va a haber una curva que caracteriza la superficie libre con disminución del tirante con el recorrido a lo largo del perfil longitudinal de nuestro canal en correspondencia con la derivación. Entonces, como vemos acá, es muy diferente el comportamiento si el escurrimiento incidente es supercrítico o si es subcrítico. Veamos entonces cómo sería la configuración del perfil longitudinal en el canal. En este caso, entonces, con flujo supercrítico, el control va a estar en la sección de aguas arriba de nuestra derivación. Pues, la perturbación que produce la presencia de la derivación no puede influenciar el régimen de aguas arriba. ¿Por qué? Porque las ondas tienen menos velocidad que la velocidad media del escurrimiento. Entonces, evidentemente, la condición de borde en los escurrimientos supercríticos va a tener que estar dado por la sección de aguas arriba, donde empieza a producirse un cambio en las condiciones del escurrimiento. Entonces, nuevamente acá podemos ver un perfil con una pendiente constante, las secciones van a ser de forma constante, el tirante crítico nuevamente va a pasar de un tirante crítico 1 a un tirante crítico 2 menor porque el caudal disminuye, y esta sería la condición de la superficie libre en correspondencia con la derivación. Ahora, lo que sabemos es que desde este tirante aguas arriba al tirante aguas abajo hay una disminución de tirante, o sea, que este tirante de aguas abajo en el extremo de aguas abajo de la derivación va a ser menor que el tirante en el extremo aguas arriba de la derivación. Y ahora lo que tenemos que ver es cómo hacemos para vincular este tirante de aguas abajo con el tirante uniforme. Y acá pueden plantearse dos situaciones, que el tirante de aguas abajo nos quede por encima del tirante uniforme 2 o nos quede por debajo del tirante uniforme 2. Veamos qué pasa en este caso donde el tirante en correspondencia con el extremo de aguas abajo de la derivación es menor que el tirante uniforme 2. Tenemos ahora que como tiene que crecer el tirante y estamos en zona 3, puede desarrollarse una curva de remanso F3, es F porque estamos en fuerte pendiente y 3 porque estamos en zona 3, que me vincula entonces el tirante H aguas abajo con el tirante uniforme. Tenemos que la línea de energía total se comporta de esta manera, hasta acá no hay variación porque el tirante se mantiene como el tirante uniforme. A partir de aquí, la línea de energía total empieza a tomar cada vez más pendiente, la máxima pendiente se va a corresponder con el tirante donde tenemos el tirante mínimo, evidentemente ahí hay un punto de inflexión de la línea de energía total, y a partir de acá, progresivamente, como el tirante va aumentando, la pendiente de la línea de energía total se va haciendo progresivamente cada vez más parecida a la pendiente de la línea total que le corresponde al tirante uniforme aguas abajo. También está claro que si el escurrimiento es supercrítico y se tiene que desarrollar una curva de remanso, el control hidráulico para la curva de remanso va a estar dado por la sección de aguas arriba.
Evidentemente acá la curva de remanso F3 tiene la sección de control en su extremo de aguas arriba y va a ser igual a H abajo sería H en el extremo de aguas abajo de la derivación, y progresivamente se va a ir haciendo asintótico al tirante uniforme aguas abajo, y en determinada sección, a una cierta distancia de la derivación, se va a alcanzar este tirante uniforme, que a priori no sabemos en qué sección va a suceder hasta que no hagamos el cálculo. Por último, analicemos qué pasa si en el extremo aguas abajo de la derivación tenemos un tirante que es mayor que el tirante uniforme 2. En este caso, podríamos tener una curva que pierda tirante con el recorrido, que sería una curva F2. Pero si tenemos una curva F2, veamos qué pasa también con la línea de energía total. Como desde donde tenemos el tirante uniforme hasta el tirante aguas abajo de la derivación, hay un incremento de tirante a caudal constante. Si hay un incremento de tirante a caudal constante, la pendiente de la línea de energía total se nos va achicando. Tenemos menos pendiente en correspondencia con este tirante que en correspondencia con este otro. Y si nosotros aguas arriba tenemos esta pendiente de la línea de energía, que en definitiva la pendiente de la línea de energía, esta va a ser paralela al fondo, ¿sí? Y esta de acá va a ser paralela al fondo, o sea que con la pendiente de la línea de energía total acá la conocemos, pero acá va a ser menor que esa pendiente, porque hemos visto que el tirante iba creciendo y entonces la pendiente acá era menor que esta. ¿Cómo hacemos para unir esta pendiente con esta pendiente en forma gradual? Porque el escurrimiento es gradualmente variado. Es imposible, porque tendríamos que tener un punto de inflexión y entonces un lugar con tirante más chico. Eso no puede suceder. Entonces, este caso que se plantee con un tirante aguas abajo de la derivación mayor que el tirante uniforme 2, no es posible que se desarrolle. En definitiva, entonces, las condiciones del flujo van a ser siempre que el tirante descienda sí o sí por debajo del tirante uniforme, y que en lugar de tener un F2 como graficamos acá, tengamos un F3. Esa es la única solución posible para los escurrimientos supercríticos cuando tenemos una derivación. No sería esta. Para finalizar el tema, les dejo una serie de preguntas finales, con lo cual estaríamos completando la totalidad de las 7 clases de escurrimientos a superficie libre permanentes gradualmente variados, donde incluimos las 5 clases de escurrimientos gradualmente variados y las 2 clases de escurrimientos espacialmente variados. En el tema de escurrimientos espacialmente variados pueden acceder a la bibliografía que les marco acá, y es con la que se preparó el apunte de la cátedra, que es la base de esta presentación.